Veo que es ya la hora, así que vamos a ir comenzando. Como voy a hacer una presentación un poco, no muy larga, pero sí que un poco hablando de las jornadas, pues creo que aunque vengan personas posteriormente, lo importante es escuchar a Lauro y no a mí, así que así voy yo haciendo la presentación. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Museo del Greco y muchas gracias por su asistencia al mismo. Tenemos el enorme placer de contar con Lauro Olmo en el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología 2024. Muchas gracias, Lauro, por haber aceptado esta invitación. Y muchas gracias al equipo del museo que da cobertura siempre a las actividades para que éstas tengan lugar y sean un éxito. Hoy tenemos a nuestra conservadora, Carolina Tobella, una de las dos conservadoras, a nuestro ayudante de museos, Pablo Blanco, a nuestro administrativo, José Vargas, a nuestra becaria de Formarte, Rosa Plaza, a nuestro responsable de mantenimiento, Paco Maestre, a nuestro equipo de atención al público con Juan Antonio, Javi Bajo, a Mila, de la responsabilidad de actividades educativas y culturales. Y bueno, gracias a todos ellos, como estoy diciendo, y también a los que hoy no están, pero que nos han dado un apoyo y una cobertura en los momentos previos para que esto tuviera lugar. Paso a contarles un poquito sobre las Jornadas Europeas de Arqueología, en la que se enmarca esta conferencia. Y bueno, son unas jornadas que se celebran anualmente, segundo o tercer fin de semana de junio. Surgió la iniciativa en 2010 por parte del Ministerio de Cultura del Gobierno de Francia a través del Instituto Nacional de Investigación de Arqueología Preventiva. A partir de 2010 se fueron sumando distintos países hasta llegar a los 32 países actuales. España participa en estas jornadas desde 2019, el Museo del Greco desde el año pasado. España participa a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, que coordina las mismas a través de la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de España y de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales. Desarrolla además estas jornadas en colaboración con las distintas comunidades autónomas. Y el objetivo es acercar a toda la ciudadanía la arqueología, dándola visibilidad, cercanía, tratando aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico y fomentando la participación de todos y todas en él. El fin de semana pasado, el 14, 15 y 16 de junio, se celebraron estas jornadas en toda Europa, en todos los museos, yacimientos y demás lugares arqueológicos que están inmiscuidas en las mismas, y el Museo del Greco participó en ellas con un taller donde está mi cabeza el sábado 14, que fue un éxito, y hoy, un poquito más tarde, pero también dentro de estas jornadas, con esta conferencia, los paisajes arqueológicos y su función social, impartida, como he dicho, por el catedrático Lauro Olmo. Y Lauro Olmo efectivamente es catedrático de arqueología en la Universidad de Alcalá y coordinador del área de arqueología de dicha universidad. Sus líneas de investigación se centran en arqueología medieval, histórica y colonialismo, arqueología del paisaje y patrimonio cultural. En la actualidad es Research Affiliate en la Initiative for the Science of the Human Past de la Universidad de Harvard, en la que también fue becario Fulbright postdoctoral, y también ha sido Visiting Scholar en el Center for Advanced Studies, Roman Islam Center for Comparative Empire and Transcultural Studies de la Universidad de Hamburgo, Fundación Alemana de Investigación. También es investigador visitante en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Siena, en Italia, y ha sido invitado como Visiting Scholar por el The Studying Committee on Medieval Studies at Harvard University. Ha realizado estancias en distintas universidades y centros de investigación de Estados Unidos, Italia, Alemania, Serbia, Ecuador, Jordania, Egipto. Dirige y ha dirigido diversos proyectos de investigación arqueológica en yacimientos medievales, con especial dedicación a la investigación de la ciudad visigoda de Fundación Real de Recópolis, centro urbano alto medieval e islámico de los siglos VI
al 9 después de Cristo. Actualmente codirige un proyecto internacional sobre la aplicación de nuevas tecnologías en Recópolis y su territorio, con la participación de la ya citada Harvard Initiative for the Science of the Human Past de la Universidad de Harvard, con el Deutsches Archäologisches Institut Römisch-Germanische Commission y la Universidad de Alcalá. Codirige en la actualidad el proyecto ecuatoriano español Perduraciones, Continuidad y Ruptura, nuevas realidades de desigualdad en la costa ecuatoriana central de los siglos XVI al XVIII, sobre el impacto del colonialismo español en las poblaciones indígenas de Manabí, Ecuador. Es también autor y ha publicado ensayos, trabajos editoriales, libros, capítulos de libros y artículos en editoriales y revistas científicas nacionales e internacionales, destacando Recópolis y la ciudad en la época visigoda, espacios urbanos en el occidente mediterráneo, patrimonio histórico inmueble de la defensa, Mediterranean Landscape in Post-Antiquity, y bueno, ha dirigido una cantidad importantísima de proyectos en conjuntos de patrimonio de la humanidad española, como la Universidad de Alcalá y la ciudad de Segovia. También ha participado en la redacción de leyes, planes directores, puesta en marcha de proyectos de investigación y divulgación del patrimonio histórico. Como veis, a pesar de la síntesis que he intentado conseguir en esta presentación, ha sido muy complicado abreviar tan extenso currículum. Está abreviado. Y bueno, es un gran honor para el museo contar contigo, Lauro Olmo, y muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación y muchas gracias a todos los presentes por la asistencia a esta conferencia. Gracias. Vale, muchas gracias, Rosa. Quiero empezar agradeciendo a Rosa Becerril y a todo este espléndido y animoso equipo que conforma en todos sus niveles el Museo del Greco, primero el haberme invitado, segundo, y esto todo hay que decirlo, haber soportado ciertos deslices míos y olvidos en la tramitación de todo esto, porque hay que decir, y he de reconocer que hay que alabar la disposición y paciencia que habéis tenido también para conmigo. Y bueno, pues para mí es un honor estar aquí, primero en Toledo, una ciudad a la que estoy muy ligado desde toda mi vida, pero particularmente desde 1983, cuando con motivo de las transferencias las excavaciones de Recópolis pasaron a formar parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y entonces, no es que quiera decir que mis viajes en Toledo han sido siempre administrativos, porque no, han sido administrativos, con buenos amigos, buenos espacios, disfrutando de esta magnífica ciudad que es un icono y un elemento fundamental sin la cual es imposible entender toda la teorización del patrimonio en nuestro país desde el siglo XIX o principios del XX, y también porque hice en una accidentada pero fascinante aventura, también codirigí con mi compañero y gran amigo Ricardo Izquierdo, que todos ustedes conocerán, las excavaciones en la Vega Baja. Una vez que se hicieron, posteriores a todos los desarrollos que hubo por parte de empresas y que pusieron a la luz lo que es también un magnífico yacimiento arqueológico que contextualiza muy bien lo que luego ha sido, ya lo era, pero lo que luego ha sido Toledo como centro histórico. Y para mí lo que constituye un honor es estar hoy aquí. Estar hoy aquí porque una parte de lo que voy a hablar, y que conste que había pensado hablar de ello, pero dije, entonces les llamo y elijo otra conferencia, pero era hablar, claro, de lo que supone este espacio en el que estamos aquí, ligado a la persona del Marqués de la Vega Inclán, ese iniciador o por lo menos sistematizador de esa idea de divulgación del patrimonio
a través del turismo, la creación de elementos que aglutinaran esa idea precisamente, y el primero de todos fue este espacio, esta casa, pero todo ello ligado también a una fascinante aventura intelectual española, que es la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Quiere decir, hoy los paisajes, pues claro, ¿quién fue la primera persona que escribió de paisaje? Giner de los Ríos. Giner de los Ríos, con ese magnífico escrito en el que ya él habla de la relación, de la simbiosis entre lo que es la sociedad y su medio natural. Cómo influyó en Cossío, y aquí ya tenemos las dos líneas, Cossío como estudioso del Greco en ese momento, y luego también de los paisajes, y luego a partir de ahí con esa hermosa aventura que fue en misiones pedagógicas durante la Segunda República, donde se llevó la cultura a esas aldeas y pueblos españoles donde nunca habían llegado, el entusiasmo de esos 600 misioneros, de esos 600.000 libros que se distribuyeron por todo, y de esa idea de integrar a las sociedades de aquellos que no tenían nada, como decía Bartolomé Cossío en el escrito, dentro de lo que era el entendimiento del patrimonio, el Prado, las bibliotecas, el teatro, todo lo que se llevó. Y bueno, yo creo que en el fondo hay una herencia que permaneció viva y que se plasmó a partir de lo que yo voy a empezar a comentarles, y ya les advierto que va a haber una parte importante que lo voy a leer, no precisamente porque me cree inseguridad, sino precisamente porque es un tema que llevo trabajando prácticamente toda mi vida, y entonces, pues como le decía a la directora, digo, podríamos, si no leo, estar aquí hasta las 11, bueno, me quedaría yo solo y además lo entendería perfectamente, ¿no? Pero así que me van a permitir que lea que lea unas partes del... Bueno, lo primero es esta frase, es una frase de Maurice Holbach, que lo escribió en los años 30, donde nos dice: la memoria es una reconstrucción parcial y selectiva del pasado, cuyos puntos de referencia están definidos por los intereses y por la conformación de la sociedad presente, y por tanto, como hay que recordar, estamos ante una acción que se produce en el presente y que del presente depende. De lo que yo voy a hablar ahora es, en este rato, es de tres momentos de cómo se ha ido generando unas estrategias para divulgar patrimonio arqueológico inserto en un paisaje a lo largo de tres momentos fundamentales que empiezan, como ahora me referiré, a partir del propio mandato constitucional. Pero esos tres momentos particulares, y ya que estamos en Toledo, me voy a referir precisamente a la activación de toda una política patrimonial de parques arqueológicos que se inició ya en el año 1995, aquí en esta región. Y para ello, pues me voy a centrar en mi propia experiencia personal, haciendo también, contextualizándolo dentro de lo que era esos tres periodos que les voy a presentar, y que mi experiencia personal viene a partir de ese matrimonio científico que celebré en 1982, cuando empecé a dirigir las excavaciones de Recópolis, y lo que no sabía es que iba a continuar hasta el día de hoy y hasta que me echen, claro. Digo que me echen porque yo soy de los que no me quiero jubilar, entonces pues algún día tendré que hacerlo. Bien, claro, para eso también hay que hablar del momento actual, de estas primeras décadas
del siglo XXI, en que los efectos de la globalización acentúan de manera espectacular los valores históricos presentes en nuestros territorios, que constituyen el contrapeso que preserva la diversidad cultural y perpetúa nuestra memoria. El riesgo que encierra esta uniformidad globalizadora implícita en una sociedad cada vez más global hace necesario profundizar, ahondar en ese espléndido legado que se ha ido depositando generación tras generación en nuestros paisajes culturales. La responsabilidad de garantizar la transmisión de nuestras señas de identidad, un valor esencial desde los inicios de la modernidad, conlleva la obligación de adecuarla a las demandas de una sociedad también cada vez más participativa e inclusiva. Nos obliga a ser más que nunca extremadamente cuidadosos para que las generaciones venideras puedan conocer nuestro pasado mejor que nosotros mismos. Tenemos futuro porque tenemos pasado, y la historia tiene un corazón muy antiguo, cuya palpitación late en los lugares de la memoria. La democratización que el conocimiento de nuestro pasado ha experimentado en las últimas décadas plantea el excitante desafío de profundizar en una pedagogía del patrimonio histórico y a partir de su conocimiento y de la generación de un amplio diálogo social. Y para ello tenemos que referirnos a cómo toda una imparable corriente de resignificación del patrimonio histórico en una sociedad democrática quedó bien reflejada en la Constitución española del 78, en el preámbulo y en sus artículos, el magnífico preámbulo, y en sus artículos 44.1 y 46, y en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Ambas contenían disposiciones que estimulaban su conservación, su acrecentamiento y su disfrute dentro del derecho a la cultura, explicitado claramente en la Constitución como un derecho social. A ese respecto hay que recordar cómo el preámbulo de la Ley de Patrimonio Histórico decía: los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando. Como consecuencia, se desarrolló un concepto de patrimonio arqueológico en el que su investigación, conservación, tutela y difusión se encuadraban en línea con su carácter de dominio público emanado del mandato constitucional y de la legislación que subrayaba el ya citado carácter social de todo el patrimonio histórico. Así fue como el disfrute del patrimonio histórico pasó de ser una práctica minoritaria y elitista a transformarse, a partir de la segunda mitad de los años 80 del pasado siglo, en un elemento de creciente importancia en la caracterización de la sociedad. Es evidente que todo ello formaba parte también de la voluntad de construir un estado de bienestar y representaba una época, finales de los años 70, principios de los 80, caracterizada por la transición democrática y el consenso político y social de todos los sectores de la sociedad española. Era, por tanto, un concepto, el de patrimonio, que se articulaba en torno a un marco legal emanado de un contrato social entre la sociedad y los lugares por ella considerados representativos de su pasado. Pero derivado de ello, definía también un patrimonio en transformación, al que se iban incorporando nuevos espacios, nuevas caracterizaciones que enriquecían el legado rico y plural de nuestra memoria. Con todo ello, hay que reseñar que también era la época donde se dieron dos importantes acontecimientos. Uno, el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico de La Valeta en 1992, y otro, el Convenio Europeo del Paisaje en Florencia en el año 2000. Todo esto hay que entenderlo porque a la hora de entender el proceso de creación de los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha y la consiguiente Ley de Parques Arqueológicos que elaboró esta comunidad autónoma. Quiere decir, eso estaba integrado todo en un momento, en ese sentido en que los bienes patrimoniales comenzaron a perfilarse además también como un motor de desarrollo,
consecuencia de las nuevas demandas sociales y, por tanto, en un producto de consumo cultural. Esa era la época en la que, efectivamente, internacionalmente se estaba revisando cuál era el marco de aplicación cronológico y de tipificación espacial del patrimonio arqueológico, como quedó establecido en el primero de los convenios, el convenio conocido, el convenio de Malta o el convenio de La Valeta, donde quedaba superado y esto es importante, donde quedaba superado el concepto de yacimiento arqueológico como constitutivo del patrimonio arqueológico exclusivamente, y se ampliaba al territorio y al medio ambiente natural. Claro, todo esto venía emanado de una demanda desde el sector de la investigación y de la ciencia acerca de la superación de un concepto de yacimiento arqueológico o de sitio descontextualizado de su espacio, de su paisaje, de su entorno social, que evidentemente hacía obsoleto la propia figura de lo que hasta entonces se había definido como sitio arqueológico, el yacimiento notable, el yacimiento con unos valores monumentales, en función de integrar un territorio, y al integrar un territorio se estaba también cambiando la percepción y se estaba introduciendo el marco de una sociedad, un territorio como representativo de lo que era una sociedad. He dicho territorio y he dicho bien. El paisaje viene inmediatamente después. Claro, esto fue también, y esto es una anécdota que les tengo que contar, luego verán por qué en Recópolis apostamos, cuando se me encargó a mí en 1997 el plan director del parque, pues yo aposté por la idea de un paisaje socialmente concebido. ¿Por qué? Porque me lo estaba demandando la investigación arqueológica, como veremos a continuación, que estábamos haciendo. Y al final, en aquella época, los directores de los yacimientos elegidos para ser parques arqueológicos, se nos llamó por parte de la Junta de Comunidades para que hiciéramos los planes directores y sobre eso crear luego un marco normativo que acabó en la Ley de Parques Arqueológicos, en la que todos participamos, los 5 directores científicos de aquello, y me acuerdo todavía la cara de Rafael López, que entonces era director general de bienes de patrimonio de la Junta, cuando le dijimos, no, si el parque no va a ser Recópolis, va a ser un paisaje. Todos creíamos, bien, ahora vendrá, mira, eso soy la cosa científica, pero desde el punto de vista de lo que es la administración no podemos. No, pues sorprendentemente le pareció estupendo. Y al consejero que era Justo Zambrana, también. Y dijeron, no, vamos a seguir por ahí. Y verdaderamente no nos lo pudimos creer, porque decíamos, casi es poder desarrollar una utopía. Este era un poco el marco para que ustedes lo entiendan, ¿no? Cómo se empezó a gestar ese parque arqueológico, en el caso de Recópolis, en su territorio, como un espacio de investigación y de transferencia de conocimiento, que superaba la propia importancia del yacimiento para incluir un territorio donde había otros elementos arqueológicos relacionados con el propio yacimiento y la nueva ordenación territorial que produjo la fundación de Recópolis. Claro, a la vez que estábamos desarrollando esto, Convención del Paisaje de Florencia, donde se define el paisaje como el elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común, cultural y natural, y como fundamento de su identidad. Claro, esto por otro lado es el primero de ellos, un convenio del Consejo de Europa, y el segundo también, firmados por España y por tanto legislación de tipo superior que establece el marco nuevo que hay que seguir. Esto lo digo porque muchas veces se olvida los convenios internacionales de obligado cumplimiento y luego, claro, llegan las denuncias y pasa lo que pasa. Pero claro, todo esto nos facilitó también lo que los estaba diciendo, ¿no? Era crear ya, integrar todos los elementos patrimoniales constitutivos de ese paisaje,
lo que ampliaba el concepto del espacio a investigar, a proteger y a difundir. Esa ampliación supuso la aparición de una figura conceptual y normativa más potente y adecuada, el paisaje cultural y, por tanto, el paisaje socialmente concebido. Ni qué decir tiene que esto fue consecuencia de toda la corriente de investigación internacional que desde los principios de los años 80 venía reivindicando la ampliación del espacio y campo de investigación para adecuarlo a la nueva realidad de la ciencia arqueológica. Y con esto les voy a comentar rápidamente Recópolis. ¿Qué es lo que es Recópolis? Bueno, Recópolis es la única ciudad que se funda de nueva planta desde la segunda mitad del siglo VI hasta finales del VIII, o sea, casi dos siglos y medio, la única ciudad que se funda de nueva planta en todo el ámbito mediterráneo y en toda Europa occidental. Es una maniobra de poder que el Estado visigodo, en el momento que se consolida con el rey Leovigildo, a partir del año 577, él va a fundar una ciudad de nueva planta como elemento de propaganda política y de articulación. Los edificios y todo lo que hay en Recópolis es único en Europa, no hay otro yacimiento igual, pero también nos refleja lo que era el Estado visigodo a finales del siglo VI, el Estado más potente de Europa occidental y que era capaz de intentar equipararse a la superpotencia de la época, que era el Imperio Bizantino, pero que además lo demuestra porque en Recópolis tenemos los mayores edificios de todos los inicios de la Alta Edad Media. La operación todavía es de mayor calado cuando además empezamos a excavar la Vega Baja, y aunque en la Vega Baja hay toda una diacronía desde época romana imperial, tardo-antigua y época visigoda, la época visigoda es un desarrollo también de nueva planta, pero un desarrollo urbanístico que se hace sobre los antiguos espacios de las épocas anteriores a la que me acabo de decir, a la vez que se está haciendo Recópolis. Claro, esa materialidad era algo absolutamente impensable en el Mediterráneo. No me voy a detener mucho, pero bueno, fue una maniobra política, acuñó moneda tanto Leovigildo como Recaredo con una leyenda única hasta entonces, Recópolis fecit, o sea, hizo Recópolis, o sea, una manifestación del poder, la dotó, la ciudad tenía 24, casi 25 hectáreas y estaba rodeada de una muralla de casi 2 kilómetros de dimensiones, todo hecho de nueva planta, ahí nunca hubo nada, está en un punto equidistante de 3 antiguas ciudades romanas, Complutum, Ercábica y Segóbriga, posiblemente fueron tierras fiscales, o sea, de lo que dirían entonces del patrimonio de la monarquía, donde se pudo hacer esta espléndida operación. La ciudad tiene el complejo palatino con los edificios de mayores dimensiones de la Alta Edad Media de los inicios, 140 metros, 111, 40, edificios civiles, edificios expresión del poder político, y a su vez ahora con los proyectos de altas tecnologías que estamos haciendo con la Universidad, la de Alcalá, la de Harvard y el Instituto Arqueológico Alemán, hemos descubierto aquí toda una serie de palacios aristocráticos, con lo cual la ciudad tenía a lo largo de 2,5 hectáreas una parte palacial de edificios civiles de representación del Estado y otra parte de edificios aristocráticos. Todos ellos de 2 plantas, aquí tienen una imagen que, bueno, ahora habría que renovarla porque tiene ya algunas novedades, pero que da, digamos, la idea de la magnificencia de esta parte civil, todos estructurados alrededor de una plaza de 6.000 metros cuadrados, es decir, son unas dimensiones verdaderamente impensables en esa época, sobre todo para lo que era el occidente europeo. Los edificios tenían 2 plantas, la planta superior era la planta más ornamentada, con unos suelos magníficos de opus signinum, la inferior también bien, con unos suelos de un mortero importante, pero estaba destinada a actividades administrativas, fiscales, de almacenaje, estaría situada allí la ceca, la fábrica de la moneda, pero vamos, era una gran arquitectura de poder.
La Ceca, por ahora sabemos que emitieron desde el principio de la monarquía de Leovigildo hasta finales, hasta el 710, funcionó. Todavía solo conocemos por ahora a Leovigildo, Recaredo, Sisebuto, Suintila y Bitiza como sedes, como reyes que emitieron moneda, y hay una cosa que también demuestra cuál era la ideología política que estaba expresando la fundación de la ciudad. Leovigildo no le dio obispado, no hubo obispado. Y esto pues podría ser, bueno, es que era arriano, no. Yo además creo que esto, pues de que era arriano, él era lo que está demostrando Recópolis. Evidentemente no le dio obispado, y de hecho la iglesia palatina es una de las iglesias mayores de la península en esa época y la única que conocemos palatina de ese periodo, pero no tenía ni pila bautismal, o sea, arqueológicamente también se comprueba esto. Y curiosamente ningún rey le dio le concedió la dignidad episcopal. Se siguió, digamos, la idea del fundador. ¿Qué es lo que yo he interpretado? Pues vino en apoyo mío Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla, que admiró la obra de Leovigildo. Él era católico, Leovigildo no, y al hijo de Leovigildo, el supuestamente defensor del catolicismo y que por eso se rebeló, no, se rebeló porque era el dirigente del partido de la aristocracia, podríamos decir hoy, que no estaba dispuesto a participar en una política fiscal. Llevaban 3 siglos la aristocracia sin pagar impuestos, la aristocracia hispana, y no estaban dispuestos. Otro sector sí. ¿Y qué es lo que pasó? Que Isidoro de Sevilla lo llama tirano a Hermenegildo. Tirano, que es el que atenta, traducida, el que atenta contra el poder constituido. Lo critica. En cambio, nunca critica a Leovigildo, bueno, lo critica por su perfidia de no ser católico, pero nada más, pero admira la obra y en un momento dice, pero era inreligiosus. O sea, no era una persona religiosa. Claro, en su gran manifestación de poder en Recópolis, en Toledo no, porque ya había obispado y en el resto de las ciudades, pero aquí que yo fundo una ciudad de nueva planta sin obispado y con edificios de poder predominando. Esto es un poco para que se hagan la idea, no me quiero extender mucho. La ciudad tuvo además, fuera de la parte del complejo palacial, este que ven aquí, una calle principal donde hay 2 grandes edificios, únicos también en el contexto europeo occidental, que eran los edificios donde estaban los talleres de orfebres, los talleres del vidrio y las tiendas donde se comercializaban productos que venían de todo el ámbito mediterráneo, de todo el ámbito mediterráneo, incluso de Próximo Oriente. Comunicado por una puerta que están viendo en la reconstrucción en la parte inferior de la imagen monumental que ponía en relación con toda esta ciudad. Claro, esto es posible, ¿por qué? Porque en Recópolis vivió una aristocracia potente y unas élites, altos funcionarios del gobierno de la ciudad y del territorio, que tenían la capacidad adquisitiva de poder demandar bienes de consumo de todo el Mediterráneo. En todo el centro de la península solo hay 2 ciudades, donde tengamos esta profusión de bienes, que son Recópolis y Toledo. Toledo menos que Recópolis, pero es un tema de excavación arqueológica. O sea, evidentemente cuando se excave, pues evidentemente al fin y al cabo no tenemos que olvidar que era la capital. Pero el resto de las ciudades, Segóbriga, Arcábica, El Mántica, Salamanca, bueno, todas no tenían. Las de la costa sí. ¿Qué quiere decir? Que por eso también había una ceca, por eso Toledo también tenía su ceca, eran centros fiscales, centros económicos que estructuraban todo este territorio. Bueno, aquí tienen una imagen de comercio, ánforas, vino, aceite, perfumes del norte de África, de Próximo Oriente, de diferentes sitios, viviendas de grandes dimensiones, estas que están viendo a continuación del centro este de adquisición de bienes de consumo, de estos edificios, viviendas de 500 metros cuadrados para las élites,
que eran estas que están viendo aquí, viviendas que luego se van a transformar a lo largo del siglo VIII en zonas, en viviendas de menor tamaño, en ese proceso magnífico que también hay en Recópolis, que es ya cuando Hispania no es Hispania y ya es Al-Ándalus. En Recópolis tenemos prácticamente un siglo donde se está produciendo un proceso de transculturación entre los recién llegados bereberes fundamentalmente y aristocracia omeya con la población local, no solo con las élites sino con la población local, y a lo largo de todo ese proceso sigue manteniendo Recópolis su carácter de centro económico y fiscal potente, pero además nos permite entender cómo fue ese proceso de transición de un modelo social a otro. De la importancia del sitio nos da también idea que al norte de Despeñaperros no haya un conjunto de monedas de Abderramán I de plata, el creador verdadero del Estado omeya, como el que tenemos en Recópolis. No me voy a extender porque simplemente es... Y luego, en las prospecciones geofísicas y de magnetómetro que hemos hecho, resulta que en toda la parte que ya cubierta, ahora ya tenemos cubierta toda la ciudad y 200 hectáreas del paisaje de Recópolis, nos aparecía un edificio que no tenía, que era una orientación diferente, absolutamente rara, una mezquita. Era la mezquita, orientada a la Meca. Quiere decir que también nos está hablando precisamente de cómo se está produciendo ese proyecto, ese proceso. Claro, esto, a su vez, produce que a lo largo del siglo VIII se dé este tema, pero que a finales del 8, principios del 9, la ciudad, el conjunto de edificios civiles se incendie deliberadamente. Desgraciadamente, siempre que hay un incendio es un paraíso para los arqueólogos, te lo encuentras todo. No, pues esto fue sacarlo todo, que vamos a incendiarlo. Y entonces no tenemos prácticamente nada, pero inmediatamente después se construye una fortificación, esa que tienen en la parte superior de la imagen, y lo que era la antigua plaza se cierra con una cerca. Todas las partes de viviendas se amortizan con grandes aportes de tierra y se crea un pequeño hábitat de viviendas de una sola habitación y un campo, una zona, se ha transformado en agrario. ¿Qué está sucediendo? Pues que en ese momento se está procediendo a la consolidación del modelo social andalusí, de un modelo social islámico, con un nuevo paisaje. Un nuevo paisaje, esto es algo que conocemos que hicieron los romanos a lo largo de 2 siglos, hasta que en el siglo I crearon ese modelo de civitas y territorium que conocemos, y villas. Pues aquí sucede lo mismo. Se fundan nuevas ciudades, Recópolis es abandonada, se funda Zorita, Segóbriga es abandonada, se funda Uclís, Ercábica es abandonada, se funda Opta, Huete, Valeria es abandonada, se funda Cunca, y así en gran parte de la ciudad. Toledo permanece, es la capital. Es la capital antigua, ya la capital era Córdoba, y también se fundan nuevas ciudades, como por ejemplo Madrid, en esta época, Madrid, ¿no? En ese sentido. Y se fundan, como dicen las fuentes escritas, con las piedras de Recópolis. Todo esto lo estábamos localizando en estas excavaciones desde el 82 hasta el 97, que se encargan, y teníamos esta constancia de cómo desaparecían los muros de las fachadas de los edificios palaciales, zanjas de expolio, y en cambio en la Alcazaba de Zorita encontrabas todos esos sillares puestos tal cual habían salido de Recópolis a Zorita. La fase siguiente constructiva ya será el aparejo califal de soga y tizón, que también se conoce. Con todo eso, además, el territorio de Recópolis nos ofrecía un acueducto, restos de un acueducto. Hoy sabemos que es un acueducto que tenía unos 5 kilómetros y tenemos bien localizados 2 kilómetros. Un acueducto que es el único acueducto de nueva planta que se construye en Europa y en el Mediterráneo desde finales del siglo VI. Canteras, las canteras que hicieron, claro, imagínense, 24 hectáreas y todavía no sabíamos que iba a tener, que tenía suburbios. Lo dicen las fuentes, pero lo tenían. Y luego Zorita. Zorita, hoy es un pueblecito, fue una gran medina de Al-Ándalus. Claro, cuando nos encargan el proyecto del parque arqueológico, teníamos Recópolis, Zorita, la continuidad,
las canteras, el acueducto, molinos del siglo XIII y XIV ya de época feudal o cristiana. Y lo que se propuso es el paisaje. El Parque Arqueológico de Recópolis tiene un núcleo excepcional, que es el yacimiento, la ciudad visigoda, pero que es imposible entenderla, y luego el territorio nos daría más sorpresas sin estas cuestiones. Con lo cual planteamos pues el Parque Arqueológico de Recópolis, las canteras, lo que conocíamos del acueducto, Zorita, los molinos medievales, y este fue el Parque Arqueológico de Recópolis. Bien, en aquella época se entendía por parque arqueológico, se consiguió el espacio físico dentro del cual, sin perjuicio de la concurrencia de otros valores culturales o naturales, confluyen necesariamente los siguientes factores: la presencia de uno o varios bienes de interés cultural declarados con categoría de zona arqueológica conforme a la legislación del patrimonio histórico vigente, y unas condiciones medioambientales adecuadas para la contemplación, disfrute y comprensión pública de las mencionadas zonas arqueológicas. Tanto es así que este es el término municipal de Zorita de los Canes, y la línea naranja es el parque arqueológico, el territorio del parque arqueológico. Me siguen queriendo en Zorita de los Canes, o sea, no vayan a pensar, yo pensé, se lo dije, hombre, se permitían los cultivos tradicionales dentro de esto, pero se protegía también el paisaje, ¿no? Y el artículo 3, bueno, la protección, investigación, difusión, el fomento de desarrollo, quiero decir, se había acogido esa idea de paisaje, viendo cómo en ese territorio, en ese paisaje, había elementos que te podían ayudar a entender lo que se definió como el Parque Arqueológico de Recópolis. No pusimos la gran ciudad, no tal, sino el lema de Recópolis era Recópolis, un proyecto de transformación social. Queríamos que eso fuera, lo quería todo el mundo, los parques arqueológicos, un elemento de desarrollo económico de las zonas a través de la activación del patrimonio, pero por otro lado también es que podíamos pasear por los tres grandes periodos de nuestra historia medieval, la época visigoda, la época andalusí y la época feudal, viendo su materialidad en un espacio grande. Son casi 1000 hectáreas lo que está protegido, pero de esas 1000 hectáreas hay 3 fases en todo su esplendor. ¿Por qué? Pues porque luego a partir del siglo XVII eso empezó la decadencia y el proceso, digamos, de pérdida de ese papel central que Recópolis y luego Zorita tuvieron. Se hizo un centro de interpretación con zonas de almacenaje, de investigación, toda la parte de la difusión, es decir, era crear todo ese modelo, bueno, toda la señalética del sitio, y seguimos. En 2005 se inauguró el Parque Arqueológico de Recópolis, la ley había sido la ley de parques arqueológicos año y medio antes, y seguimos en la investigación, y vuelvo al Consejo de Florencia, ¿no? del paisaje, una interacción prolongada a través de las diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza, el medio ambiente físico, o sea, el paisaje como concepto integrador, que precisaba para su caracterización el concurso de diferentes disciplinas. Nos convertimos en un proyecto transdisciplinar, arqueólogos, historiadores, arquitectos, arqueobiólogos, ciencias, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, todo en el que evidentemente, pues como sucede en una restauración, el arquitecto es la persona que coordina, lleva y tiene, porque estamos hablando de patrimonio histórico, en este caso era el mundo de la arqueología. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que claro, esto pasa a ser esto, y empiezan a aparecer nuevos elementos, empiezan a aparecer nuevos yacimientos, y nos empiezan a aparecer poblados de época visigoda. Ya tenemos localizados 8 poblados entre 800 metros, un radio de 800 metros y 4 kilómetros, 5 alrededor de Recópolis, que se fundan en la época visigoda, y cuando Recópolis se abandona dejan de existir también y se van a integrar dentro de la nueva realidad de asentamientos de época andalusí.
las prospecciones que íbamos haciendo con este convenio al que les he referido nos daba algo que también era único en Europa, donde las ciudades eran polinucleares con diferentes, y era una ciudad densificada. Pero no solo eso, no solo una ciudad densificada, sino que empezamos a definir los suburbios, zonas construidas, barrios fuera de la ciudad. Hoy los tenemos claramente explicitados y localizados. Hay muchos más, del orden de 6, 7, y toda una serie de cuestiones que, claro, nos ayudaban a entender también cómo se recupera, se reorganiza el sistema de vías, etcétera, etcétera. Claro, pero además empezamos a estudiar el territorio. Y aquí tienen que pudimos hacer una reconstrucción paleoambiental del paisaje, identificamos sistemas. Esta zona fue no comprometida con la parcelación agraria, sino que continúa desde épocas históricas, y unas zonas semicirculares que en otros países, concretamente en Francia, tienen que ver con la organización del parcelario agrícola del siglo VI-VII. Quiere decir, empezamos también a intentar entender cuál era el paisaje agrícola, qué cultivos tenemos. Bueno, pues policultivo mediterráneo, introducción de especies, almendros, etcétera. No me voy a detener en esto porque simplemente les estoy hablando del tema también patrimonial. Claro, para ello tuvimos también que hacer estas prospecciones con magnetómetro, de tomografía. Hemos localizado cauces, paleocauces del río Tajo, que ahora hace un gran meandro y que en esa época estaba, digamos, más próximo a Recópolis, pero además tenía paleocauces que se inundaban estacionalmente por una serie de factores que también localizamos, y sobre todo que tienen que ver con el proceso de cambio climático. También nos estaba dando una deforestación que no solo era producto de la construcción de la ciudad, era muy intensa. Claro, empezamos a hacer análisis y, al igual que ya estaba sucediendo en Europa, sabemos que esta zona fue una zona de gran desecación entre finales del siglo. El cambio climático va de 450 más o menos de nuestra era hasta 900. Bueno, a finales, lo primero fue un periodo frío, árido, y el segundo, a finales del sexto, un periodo cálido con subidas de 2 grados las temperaturas. Recuerden que estamos a 1 grado, no llegamos a 1,5 grados, y pues imagínense 2 grados en aquella época, y que nos estaban hablando también de una serie de cuestiones que las teníamos presentes. Estábamos incorporando algo que a lo que luego me referiré también. El entender el sistema, el agrosistema, porque luego eso va a tener importancia para lo que les voy a comentar a continuación. Bueno, en esa época las fuentes escritas nos hablan de plagas de langosta, tanto es así que los obispos tienen que atrasar los concilios, y los jueces adelantar las vacaciones judiciales, porque claro, hacia mayo llegaba la langosta y había que recoger un mes o mes y pico antes. Los que estén familiarizados con el campo saben lo que eso supone en cuanto a la calidad de las cosechas. Y todo esto y el cambio climático en otras partes ya de la península nos estaba reflejando nuevos paisajes. Nos vamos a ir a otro sitio, a Galicia. Cuando ustedes vayan para Galicia y vean todos esos paisajes aterrazados gallegos, ancestrales, pero desde el 80% de ellos desde finales del siglo VI. ¿Esto qué quiere decir? La respuesta social que se estaba dando a un fenómeno de cambio en la organización del espacio agrario y tal, ¿no? Que es algo que también estamos ahora estudiando en Recópolis. Bueno, la magnitud del proceso, formación de dehesas, gran parte de las dehesas del centro de la península vienen también de ese periodo, apertura de nuevos campos para la actividad agrícola y ganadera, presión antrópicas en zonas de alta montaña para desarrollos de pasto, extensión de ganadería extensiva. Pero además teníamos la otra fase, la época andalusí. Aquí tienen una imagen de Zorita, la Medina islámica, en lo que hasta los años 40 fue la huerta. Ahora ya
cultivos de secano, pero donde todavía siguen existiendo espacios de huerta. Aquí tienen la parte de atrás de la alcazaba emiral de Zorita, y pudimos también localizarlos, las acequias, las madres viejas, que eran las que suministraban, a partir de las cuales los partidarios creaban el sistema irrigado, y cómo pudimos también localizar la última fase del parcelario agrario, que en el fondo, por documentación que también hay en los archivos locales de Albalate de Zorita, sabemos por un ordenamiento de agua de los Valladares del siglo XIV que seguían el modelo andalusí. Y todo esto estaba imaginando un nuevo paisaje que lo teníamos ahí, y que es: desaparece Recópolis, se abandonan los poblados, se concentra la población urbana en Zorita y se crean nuevas alquerías, o sea, nuevos poblados: Albalate, Almonacid, Pastrana, aquí falta Yebra, Almoguera, y todos ellos generan huertas. Y la de Zorita, que es la más pequeña, pero también es que era la Medina, era el centro del territorio. Un nuevo elemento del paisaje. Sigue el yacimiento sigue teniendo, pues como todos los de la región, éxito, visitas, genera talleres, escuelas taller para aprender oficios antiguos, literatura científica. Y aquí ven posada rural. Ahora ya hay varias posadas, restaurantes en todos los pueblos de la zona, y con hablar con la gente te lo dicen. Somos el futuro de esta comarca es Recópolis. Ya no hay central nuclear, ya tal, pero evidentemente lo tienen claro. También hubo un proceso magnífico, y es que todos estos parques arqueológicos, y el de Zorita se hizo también con la colaboración del SEPECAN, ¿no? Y entonces, evidentemente, mucha gente parada en la zona nuestra de Zorita, luego verán los habitantes actuales, durante los años que se generó para los parques arqueológicos, trabajaron más de 500 personas de la zona, la mayoría mujeres, aprendieron temas de arqueología, se concienciaron con el tema de patrimonio, les dábamos capacitaciones, y luego casi 90 técnicos, arqueólogos, auxiliares de arqueología que estuvieron trabajando allí. Quiero decir que se iba creando también una ilusión. Lo digo porque luego vinieron las rebajas también, con la crisis de 2008 y tal. Se iba creando una ilusión en la gente sobre que la Recópolis, que es como se la conoce allí, era una cosa que tenía futuro, ¿no? Que tenía futuro, y que además era importante para ellos. Exposiciones sobre el sitio, y con ello vamos a llegar al cambio de paradigma, a lo que estamos actualmente. En primer lugar, los inicios de finales de la primera década del siglo supusieron el inicio de un debate centrado en la consideración de cómo debía ampliarse la conceptualización del marco y de definición del patrimonio cultural. Un debate suscitado ¿por qué? Por la necesidad de lo que íbamos experimentando nosotros, y sabíamos también de otras zonas del mundo. Y es el qué: defender una perspectiva más participativa e implícitamente integradora, que uniera a los distintos actores constituyentes y constructores del paisaje cultural, vinculando en su dimensión social a las comunidades locales. Esas comunidades que habían participado, habían trabajado en la gestación y en los primeros años de los parques. Pero además, en el caso nuestro concreto, este estudio del agrosistema, tanto de época visigoda como de época andalusí, y cómo luego la orden de Calatrava, el gran señor feudal de la zona, intenta con los molinos controlar el trabajo campesino. Los campesinos protestan porque eran pequeños propietarios de parcelas irrigadas, y el rey les ampara. Cómo todo eso iba generando también algo que tenía que ver con una realidad que estábamos viviendo en la actualidad. Y entonces es lo que todavía no le llamamos así, pero en 2013 unos colegas, y en este caso del ámbito de la geografía, historia del arte y arqueología en Andalucía, crean la Carta de Baeza, que es
la recuperación y defensa del patrimonio agrario. Pero claro, ¿cómo no va a ser el agrosistema un patrimonio? Llevaba siendo siglos. Allí el cáñamo, bueno, todo tipo de cultivos, bueno, el trigo, todo, pues quiere decir, comprender lo agrario como una realidad social, cultural, un patrimonio considerado como un todo unitario de los diversos bienes y actividades tangibles e intangibles que tienen como escenario los paisajes agrarios. Es decir, que esta era otra de las alturas. A partir de ahora, de lo que les voy a hablar, es del proyecto que nosotros estamos desarrollando de futuro en la universidad y además posiblemente vamos a trabajar también en la creación de un proyecto europeo. Yo soy crítico, no quiero ni imaginar la cara de la consejera y de la viceconsejera de Cultura cuando ya le digamos esto, pero es su papel. Es su papel. ¿Por qué? Porque esto es cambiar de la misma forma que cuando nosotros éramos escépticos acerca de si nos iban a aceptar los parques arqueológicos, no como yacimientos, sino como paisajes, y se dio la oportunidad de que esta persona se le hizo entender y al consejero también le entendieron y les pareció que era una cuestión sobre todo tan ligada a una comunidad donde lo agrario es tan importante. Es tan importante, olvidémonos de las 5 capitales y veamos tal. Pues claro, dices, esto, claro, hay que, ya se está cociendo, porque tenemos ejemplos, por cierto, desde los años 70, de esto de lo que les estoy hablando, en Latinoamérica, pero también tenemos cuestiones como lo que están viendo ahí. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, aprobados en 2015, el objetivo 11.4 protege el patrimonio cultural y natural del mundo con la participación social en el patrimonio cultural. Demandan la participación de la sociedad. Por eso a mí me encanta, cada vez que veo a nuestros políticos con lo del objetivo, digo, oye, estos tienen que aceptarlo. Claro, bueno, además están aprobados por España. Y luego, lo que es importante también, este es extremadamente importante, el convenio sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, convenio conocido como Convenio de Faro y ratificado en 2018 por el Gobierno de España. La participación de la ciudadanía y el concepto de comunidad patrimonial, personas que otorgan valor a los aspectos específicos del patrimonio cultural y que en el marco de la acción pública lo desean mantener y transmitir a las futuras generaciones, impulsando la participación de la sociedad civil en la protección y promoción de la densidad de los elementos del patrimonio cultural. Y ahora les voy a contar una crisis mía. Claro, yo de repente, cuando toda la práctica, más luego toda esta activación de los museos comunitarios a partir de México, de la Mesa de Museos de Santiago de Chile del 72, de cómo se está definiendo la integración de las comunidades y de las comunidades, pero con su propia voz. Porque claro, yo me iba dando cuenta que desde nuestra cultura, primero urbanita, luego política y científica, pues evidentemente los temas de patrimonio descansan en una serie de especialistas que son los que dictaminan. Y claro, yo ahora les tengo que hacer una confesión. Estoy muy orgulloso del documento que hice en el 97 porque metí todos los paisajes, todo tal y todo igual, pero los metí yo. Y yo decidí qué era el parque arqueológico, cuál era el límite, qué yacimientos. En esa época además es que era lo que había que hacer porque no había nada protegido. Pero claro, visto desde ahora, digo, llegó el de la ciudad, profesor de universidad, arqueólogo, y dice, ¿veis esto vuestro? Esto y esto se protege. No, y todos encantados. Porque, bueno, lo que les iba a decir, estaban viendo que tenían. Y claro, dices, y ahora, de repente hemos empezado a trabajar
con la gente de los pueblos, amparándonos en toda esa gente que conocíamos y concretamente, pues, ¿qué ha empezado a aparecer? Pues ese ordenamiento de las aguas de los valladares, la memoria de los carboneros y sus lugares de trabajo en las zonas boscosas, como tal, transformando en carbón zonas de bosques de la Sierra de Altomira, de Cabañera, los chozos de pastores, su actividad de transterminancia, siempre hablamos de transhumancia, pero la importancia de la transterminancia, los vados para cruzar el río Tajo en periodo estival, que existieron hasta la construcción de las presas en la posguerra. A mí me lo cuentan todos, ¿no? Nosotros cuando éramos niños cruzábamos por ahí y hacíamos tal, tradiciones y memorias, bueno, un sinfín de elementos y tradiciones ligados a la memoria de las gentes, tradiciones y memorias que corrían el riesgo de acabar silenciadas, que corren el riesgo, porque resulta que ahora todos estos pueblos están a 40 minutos o menos de Guadalajara, a 45 de Alcalá de Henares y a 1 hora de Madrid. O sea, el mundo de la urbanidad con nuestras reglamentaciones está haciendo que hemos perdido ya gran parte de ese patrimonio, el patrimonio de la oralidad, de cómo se transmite de memoria en memoria y de gente y tal, una serie de cuestiones que, claro, si la oralidad, es que eso es muy complicado, porque la única oralidad que conocemos es la de ahora, pero la del siglo VI, vete tú a saber. Bueno, pues sobre eso es que la arqueología, el objeto de estudio de la arqueología y de toda la historia es todo aquello que es objeto de ser estudiado con metodología arqueológica es arqueología. Y su cronología, hasta hoy. Claro, hasta hoy. Quiero decir que eso se hace igual. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora llevaremos a la Universidad de Alcalá y a su campus de Guadalajara también una exposición que han hecho los habitantes de Albalate sobre el cáñamo, el cultivo del cáñamo y tal, algo que en el 1961 se suspendió porque las Naciones Unidas lo metieron en la droga. O mejor dicho, el señor Hearst y la General Motors, alarmados también, porque sí, el cáñamo es el cannabis, pero no estamos hablando en estas zonas del cannabis, estamos hablando del cáñamo y del aceite tal y la biomasa. La Ford estaba trabajando en el uso ya en los años finales de los 50 de combustibles a partir del cáñamo para sustituir ese petróleo que iba a acabar. Y entonces decidieron General Motors, que era en esa época tal, este es el convenio que acabó con el cáñamo en esa zona. El cáñamo de la zona, y Albalate de Zorita, que ha sido el centro, también lo fue Zorita en época más antigua, pero el centro era después desde el Callosa de Segura, que es el mejor cáñamo y tal, el mejor que había en la península. Tanto es así que hay muchos matrimonios de albalateñas y albalateños de Callosa de Segura porque venían además, iban allí a comprar. Bueno, pues no existe. Han hecho esa exposición y ahora la quieren llevar y me dicen, y ahora te damos los paneles y tal, claro, va a ir a la universidad y luego va a ir a la capital, a Guadalajara y luego tal cual. Y digo, ¿para qué? Digo, para que los corrijas. Pero los corrija yo. Yo no tengo ni idea del cáñamo. O sea, hombre, tú nos has hablado de las pilas. Digo, sí, me has hablado de las pilas, pero es que Manolo ha trabajado el cáñamo y todos ellos han trabajado el cáñamo y han hecho una exposición que la han hecho ellos, que sale del concepto de comunidad local y que la vamos a llevar y que va a entrar así, tal cual, como está, con todos los objetos. O sea, esto es por poner un ejemplo. Claro, todos estos ejemplos los teníamos ya en proyectos, como he dicho antes, la Mesa de Santiago de Chile de 1972, con ese concepto de museo integral, con una imagen nueva, no solo ligada al pasado, sino también al presente y al futuro de la comunidad y contando con la comunidad. O la Declaración de Oaxtepec de 1984, en apoyo a los esfuerzos de la museología latinoamericana como instrumento al servicio del desarrollo de sus comunidades, lo que obligó a la UNESCO, a la Declaración de Caracas de 1992, destacando la vinculación entre el museo, el entorno social, político, económico y ambiental. Y claro, en 1986 nacen los museos comunitarios, que
que nacen en Oaxaca, México. Hoy están extendidos, hasta en España se están empezando a hacer, pero, y concretamente el Museo Comunitario de Saint-Denis, en Santa Ana del Valle, Oaxaca. Un museo comunitario creado por la misma comunidad, es un museo de la comunidad, no elaborado desde el exterior y para la comunidad. Por tanto, una herramienta para que la comunidad afirme la posesión física y simbólica de su patrimonio a través de sus propias formas de organización. Con esto resulta que ya este primer proyecto de parque arqueológico, el segundo, ahora se ha transformado en esto y tal, donde también aparecen elementos que tienen que ver con temas que a mí me parecen fascinantes, como las peñas escritas. Alrededor de Recópolis hay peñas escritas con cazoletas de la edad del cobre, de tal, del hierro, de lo que sea, y de repente en muchas de ellas, y esta es una fantástica que está justo enfrente de Recópolis, esto es Recópolis, y aquí tienen una con cruces, pero con cruces con un calvario, no cruciforme, sino una cruz con las otras dos y tal. Siglo XIII-XIV. La pregunta es, o sea, que en el 1000 antes de nuestra era o 2000 antes, dejan de las cazoletas consideradas de esa época, deja de ser un lugar simbólico y 2000 años después, en el siglo XIV, a uno se les ocurre poner ahí unas cruces. No han dejado de ser, nunca dejaron de ser. Es más, habrá que retomar esas cazoletas, la larga duración que tienen. Son elementos de expresión simbólica y religiosa de las comunidades orales y campesinas. Quiere decir, cuando los concilios visigodos están diciendo, a lo largo, finales del VI, pero luego en el VII y otros escritos, está prohibido adorar a las piedras, está prohibido adorar a las fuentes, está prohibido adorar los bosques, está prohibido tal, y están prácticamente insistiendo e insistiendo. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente el campesinado sea cristianizado o no, pero siguen teniendo sus propios cultos y sus propias bases. Es el mundo de la oralidad que en aquella época la historia no contaba a los campesinos, quiere decir, no es nada, eran dos niveles diferentes, pero ese mundo de la oralidad, desde nuestro proyecto de comprensión del pasado, tampoco ha contado, y resulta que está aquí. Claro, lo más fantástico, bueno, estos son más, pero miren qué capillita en San Brisos, Santiago de Escoural, Montemoro Novo. Es bonita, ¿verdad? Es que es un dolmen. La nave, lo que ven ahí, es un dolmen al que en un determinado momento se le ha adosado la zona para el altar. Y miren, y ahora, y bueno, ya desde arriba, bueno, esto es algo verdaderamente emocionante. Mire, esto está en una gran llanura y en una pequeña elevación desde la que se controla la llanura. Estamos ante un espacio sagrado y sacralizado que lo lleva siendo 5.000 años. 5.000 años. Bueno, en Portugal, como estos, hay 8. En España solo tenemos uno y además se encendió. Y si han estado en Cangas de Onís, en la iglesia de la Vera Cruz, habrán visto qué es lo que hay dentro, un dolmen. ¿Cuándo se cristianiza esa iglesia, la Vera Cruz? Teóricamente en el siglo VIII avanzado, cuando Cangas era el centro articulador de lo que luego será el reino de Asturias. Pero es que tenemos más, tenemos muchas más. Quiero decir, con todo esto, claro, esto te redimensiona también otra idea, que es la vuelta a precisamente esa oralidad, esos templos. Bueno, la península ibérica es un sitio desigual en esto, entonces en el norte de Portugal y en Galicia ya se pueden imaginar que esto está mucho más presente, pero en zonas de montaña de Andalucía, en la zona de Aracena, tal, quiere decir, hay dólmenes que son incluso espacios que, siendo dólmenes y no estando cristianizados, pero de vez en cuando te ves que alguien ha puesto unas velitas allí, que habrán ido a lo que sea,
a rezar a la Virgen, si no digo yo que no, o a lo que sea. Entonces, claro, son cuestiones que forman parte de una memoria que no se había considerado. Bien, con todo esto, ¿cuál era el desafío? Pues colaborar con las comunidades, desde el parque, desde el proyecto nuestro, ofrecerles que cuenten y preserven su historia y que ésta se integra con voz propia en la narrativa patrimonial. Una innovación necesaria es además una acuciante necesidad para generar estrategias de conservación y de futuro para nuestro patrimonio cultural y convertirlo en un importante motor de transformación social. Máxime cuando además esta zona, y luego ya lo veremos, pero esto ¿qué ha producido? Una cadena de valor patrimonial. Esto es de un compañero mío, Agustín Azcárate, de la Universidad del País Vasco, el catedrático de Arqueología, y el que ideó el Abierto por Obras. Si ustedes han estado viendo la Catedral de Vitoria de Santa María, ese magnífico proyecto, es una idea que viene de todo este mismo proceso. Lo que pasa es que, bueno, pues allí encima se convirtió, en épocas difíciles, cuando se inició el proyecto, en el único sitio de consenso de toda la sociedad vasca. De un extremo a otro, estaban todos representados y todos quedaban que lo de la Catedral de Vitoria era un elemento, y bueno, pues de ahí viene en lo que se está considerado el mejor proyecto de restauración y de rehabilitación de esa capital y del centro histórico de Vitoria, pues en Europa. Identificación del patrimonio, documentación y registro, valoración y significación, intervención, conservación, difusión y socialización. Esto de lo que estamos hablando, y luego ya vendrá el impacto económico. No es que el turismo vaya a suponer un impacto económico, es que el patrimonio va a suponer un impacto de transformación social y económica gracias al cual el turismo podrá acceder con criterios de sostenibilidad, que ese es otro tema. Bien, y ya para terminar, máxime, además, en esta zona de las que les he hablado yo, que está amenazada por una creciente despoblación. Una parte más de esa España vaciada, término que rechazo rotundamente, ya que es una zona llena de memoria, de pasado, de tradiciones, de sitios, pero que sí forma parte de la España despoblada, eso sí, una denominación más ajustada a una realidad plena, pero necesitada de acción de proyectos. Una comarca, la de Recópolis, que es esta que ven aquí, 7 millones a una hora de 4.500 personas, divididas en 7 pueblos. Aquí ven la densidad, ahora ya va 1.100, 600, 800 Pastrana, 1.300 Almoguera, 400 Yebra, 64 Sacedón, 63 Zorita. Como esto es del censo de 2021, ahora son 48 ya. 10 años sin que nazca un niño en gran parte de estos pueblos. Una comarca, por tanto, formada por 7 pueblos que tiene una población de 4.500 habitantes, que ha perdido un 19,6% de población, 880 personas en 10 años, con una densidad de 10,36 habitantes por kilómetro cuadrado, inferior a la media de la provincia de Guadalajara, con 21 habitantes por kilómetro cuadrado, y también a la media de Castilla-La Mancha, 26 por kilómetro cuadrado. A este respecto hay que considerar que la media a partir de la cual se considera oficialmente en riesgo de despoblación o escasamente poblado es a partir de los 12,5. Aquí son 10. A ello habría que añadir la tasa de desempleo de la zona con fecha de abril de este año de 2024, con una media de 19% de desempleados, muy superior a la media de ahora. Desde Recópolis y a partir del proyecto Arqueología y Función Social del Patrimonio Arqueológico, que es este que engloba, evidentemente habrá también, nos queremos acoger a las ayudas de despoblación y de la España rural. De verdad, lo de vaciada es que me parece, no voy a decir un insulto porque sé que se hizo con muy buena voluntad, pero esto no está vacío, esto está lleno, abarrotado, no de gente,
pero sí de memoria. Seguimos creyendo en la propuesta conceptual, a la cual hemos iniciado un proceso de reflexión sobre un nuevo modelo de organización y transferencia del paisaje y su valor patrimonial. Se fundamenta en el reconocimiento de lo hecho, pero también de nuestra propia experiencia convivencial con los habitantes del territorio, así como el compromiso adquirido por la vinculación a las inherentes obligaciones contraídas. Parte, por tanto, de la voluntad y necesidad de integrar a los habitantes de la zona, las comunidades patrimoniales contemporáneas, como hacedores de un discurso también de investigación y de recuperación de un pasado y memoria todavía vivos. Supone, por tanto, una reorientación que combinaría un concepto dinámico de paisaje a través de un enfoque explícitamente transcultural como construcción colectiva del paisaje, con menores grados de asimetría y sustentado por un trabajo conjunto a diferentes niveles a través de los espacios a caracterizar a partir de ahora por su valor patrimonial. De este modo, el patrimonio se enriquece y se legitima, añadiendo a su dimensión científica y cultural nuevos valores y significados mediante los cuales el conjunto de la sociedad, y no solo los especialistas, interactúa con él, integrándolo en el conjunto de sus actividades y especialmente entre aquellas que contribuyen a la mejora de la calidad de vida, así como al principio de integración de la cultura en el desarrollo sostenible y a la valoración de las identidades que siempre están en construcción. Vuelvo a el comienzo, porque en el caso de este patrimonio, de la arqueología y de todo, siempre la memoria y el pasado se construye desde la contemporaneidad. Así que tenemos un excitante proyecto y que vamos a defender caiga quien caiga, aunque tengamos que caer nosotros, porque entra dentro, afortunadamente yo soy optimista. Vuelvo y termino. Si conseguimos que los parques arqueológicos no fueran Recópolis, Carranque, Alarcos, Tolmo de Minateda y se me ha olvidado uno, y Segóbriga, y sean paisajes y tal, ¿por qué no vamos a conseguir algo que por otro lado es de obligado cumplimiento? Porque hemos firmado el Gobierno de España todas estas leyes y sobre todo porque por ahí va no solo el patrimonio, sino la recuperación de estas zonas, ya no solo porque la Recópolis sea un elemento de orgullo en la zona, sino porque a lo mejor se puede volver a recuperar el cáñamo, porque además hará ahí una demanda de cáñamo que claro, efectivamente no estamos en grado de suministrarlo. Esto es simplemente como la anécdota final. Así que muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o tal, estaré encantado en la medida de lo posible y si sé, en contestarla. Un poquito, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Lauro. Estupenda ponencia. ¿Alguna pregunta sobre Carolina? Sí, ya que hemos hablado mucho del futuro, ¿cuál es el futuro de la Vega Baja? ¿Se sabe algo? ¿Se puede contar algo? Bueno, vamos a ver. Pregunta controvertida. Yo voy a decir una cosa, la Vega Baja se empezó con mucha ilusión, luego bueno, pues vino la crisis, vino el cambio de gobierno, lo de tal, y se ha convertido, yo creo que es un yacimiento excepcional, pero es un yacimiento que requiere una gran inversión. Entonces, como decimos los arqueólogos, el yacimiento arqueológico mejor conservado es el no excavado. Quiero decir, el futuro de la Vega Baja, cuando se empiece un proyecto, pero no proyectos, y bueno, ya me voy a meter, que unos hacen uno en su otro, no, es un yacimiento único, es una parte fundamental de Toledo. Entonces, bueno, a mí ahora esa política que parece que se está imponiendo de vamos a taparlo, vamos a dejar algo musealizado y tal, me parece bien.
el día en que se disponga, claro, es que son financiaciones europeas. A mí se me preguntó, dice, pero tú, digo, mira, la Vega Baja, 1 millón de euros al año. Ya, pero bueno, no, quiero decir para empezar. No, es que luego viene. Pero claro, yo entiendo también, hay que contextualizar todo, que puede haber otras prioridades, pero también que estamos en un lugar. A mí me encantaría que hubiera seguido el proyecto. Y seguro que estábamos teniendo unos resultados, pero claro, ¿cuál era el problema? Pues que con el 1% cultural se pudo hacer 2, 3 campañas, porque pero claro, el 1% cultural no puede tener un capítulo Vega Baja. El 1% cultural es para todo el país, ¿no? Y entonces, pues, hombre, algún día a lo mejor los de Recópolis hubieran dicho, ¿y por qué los de Vega Baja y nosotros no tenemos un 1% cultural, ¿no? No se hubiera dado el caso si hubieran seguido el equipo anterior. Pero en ese caso yo creo que lo mejor es y luego repensar. Y también es un proyecto que necesita un equipo transdisciplinar, porque ahí hay muchas cosas, y se empezó bien, ¿eh? Ahí había restauradores, había auxiliares, había arqueólogos, tuvimos todo tipo de medios, pero duró 3 campañas. Entonces, ahora, pero ahí está, tapadito, tal, y llegará un momento en que se tendrá que abordar. Porque para mí yo lo tenía claro. Claro, cuando empezamos así, que era verdaderamente un elemento de excitación, de tal, caray. Y además había un centro de interpretación estable y que se cambiaba, y había todo, y todo esto. Dices, bueno, ya, claro, planteamos, oye, equipos que vengan aquí, la escuela de arqueología que se hizo, todo aquello, que venga gente ya de fuera, del extranjero, incluso, tal, o sea, era todo, y además dice, y luego tú entras en Toledo desde la Vega Baja, y haces el paseo por la ciudad, y llegas ya a esa otra ciudad. Bueno, afortunadamente, lo que sucede en otras ciudades de España no es que haya acabado siendo un aparcamiento subterráneo, sino que está tapado. Entonces, bien. ¿Por qué? Pues porque yo también entiendo que, claro, estamos hablando de un proyecto considerable. Y dicho eso, si somos la 4ª economía del euro, yo creo que este país tenemos todos una responsabilidad colectiva, empezando por mí, de no ser más sensibles hacia nuestro patrimonio. Y se ha mejorado, vamos, estaréis de acuerdo conmigo, perdón que os tutee, pero bueno, ya digo, estaréis de acuerdo conmigo en que lo que era esto hace 30, 40 años, vamos, o sea, esto es, pero no somos Italia, que bueno, eso es lo fácil, pero no somos Inglaterra, no somos los países nórdicos, no somos Alemania. Hay que ver los parques arqueológicos, hay que ver tal. Dice, hombre, estás hablando, sí, también, pero también nosotros ya tenemos, no sé, nuestra pequeña potencia, ¿no? Y hay veces y tal, pero vivimos en una época también difícil para el patrimonio. Nosotros tuvimos en los años 90 una comunidad autónoma que era el orgullo de esa, que era Andalucía. Cuando se lanzó con el patrimonio, habéis visitado los conjuntos monumentales, que son paisajes arqueológicos, Medina Zahara, el museo, la sede institucional, con 20 funcionarios y encima se quejan y tal, Baelo, Claudia, tal. Era un momento, bueno, pues ahora están, no digo ahora políticamente, digo desde hace, pues están sufriendo. Hombre, entonces, claro, dices, necesitamos una mayor concienciación. Y yo creo que ahí nadie es inocente, ¿eh? No soy yo de los que le eche la culpa a los políticos, que la tienen, pero también la tenemos la universidad, y también la tiene la sociedad. Y que conste que lo de Vega Baja fue una experiencia increíble de cómo la sociedad toledana reaccionó también para defender.
que me acuerdo también de aquello, ¿no? Porque era algo que llevaba sin pasar desde los finales de los 70, principios de los 80, movimientos ciudadanos defendiendo tal. Entonces, me voy a callar porque si hay más preguntas, suelo ser más breve, ¿eh? Pero es que me habéis tocado una fibra sensible y tal. ¿Alguien más, Pablo? Sí, yo quería preguntar, porque me ha llamado la atención que parece existir un patrón en todo ese entorno Guadalajara, Cuenca, más o menos cercano, en el cual, en la misma época, parecen abandonarse Recópolis, Segovia, Cádiz, Valeria, pero no solo se abandonan, sino que parece como que se sustituyen por otras. Sí, Cuenca, Huete, Uclés, Zorita. Entonces, ¿existe una explicación, una teoría de por qué? O sea, porque no es un caso aislado de decir una ciudad por lo que sea se ha abandonado y se funda otra. Es que parece que son muchas en un entorno muy próximo. No, y hay más. Por ejemplo, Mérida no deja de existir, pero acaba convertida en el siglo finales ya del 9-10 en un pueblo. ¿Y por qué? Porque ha nacido a 50 kilómetros, fundada por el Al-Jiliquí, un árabe, Al-Jiliquí es el gallego. Bueno, pues Bataljús, Badajoz. O sea, se da en varios sitios de la península. Pero esto, mira, es lo mismo que sucede cuando llegan los romanos. Los romanos, 218 es cuando desembarcan en Ampurias. Y ahí empieza eso que, bueno, se va a llamar, ahora es más, la romanización. Durante 2 siglos, ¿dónde están los romanos? Bueno, sí, había ciudades, Cartago Nova, o sea, Cartagena, todas las púnicas, Gadir, Gade, todo eso, pero en el resto se están asenteando en Ópida, en los Ópida, estos prerromanos y tal, allí da. Cuando ya se consolida no la sociedad romana, que ya estaba muy consolidada, pero ese imperio mundo, que va a ser el imperio creado, entre comillas, por Augusto, es en ese momento cuando el paisaje se abandonan esos sitios y se crean ciudades de nueva planta como Segóbriga, como Ercábica, bueno, Ercábica sobre todo ahora tiene también una parte, pero bueno, como Emérita Augusta, se crea un modelo de ciudad y un modelo de organización del paisaje a partir de Villa y de los Mancio y tal, que es nuevo, porque ya se ha consolidado y ese imperio mundo ya es una sociedad hegemónica y está lanzando un mensaje. Esto pasa igual en la segunda mitad, a mediados del 9, cuando el Emirato Omeya cordobés sí se ha afianzado y ya es hegemónico, entonces desarrolla su propia estructura de paisaje. Y es cuando nos deja, claro, para mí, y después de lo que os he contado, pues ya me imagino que lo pensaréis, yo se lo cuento a mí. Digo, mirad, uno de los grandes monumentos, si no el mayor, que ha dejado al andaluz a los paisajes de tal, son los espacios irrigados. ¿Que había regadío en época romana? Hombre, claro, y en época prerromana. Hombre, que a alguien se le ocurra desviar un poquito de dinero, tampoco hay que ser, quiero decir, lo había siempre. ¿Qué es el espacio irrigado andalusí? Bueno, con tecnologías nuevas, las norias, y luego un gran sistema. Un gran sistema, entonces, claro, eso es una maravilla. Bueno, pues eso en el siglo VIII, ha habido compañeros y colegas que decían en el siglo VIII tal, hoy sabemos que eso empieza a mediados del 9 y se consolida claramente y empezamos a tener datos arqueobotánicos tal, en finales del 9, principios del 10. Todo ese espacio irrigado. Entonces, con las ciudades eso se acompaña. Por eso, todos los poblados, tú dices, bueno, y toda esta gente de estos poblados visigodos, más los de Recópolis, pues irán a Zorita y luego se crean las alquerías, que es que además tienen todas nombre árabe. En Abderramán I ordena matar a un bereber que ya había evolucionado al linaje y al que le había dado un diploma de señoría, y dice matarlo en la alquería de Bastrana. La alquería de Bastrana, ya sabéis, la B, los árabes no tienen la P, pero pronuncian Pastrana, pues es Pastrana. Y Albalate, Almonacid y todos.
Entonces se crean nuevas alquerías, o sea, nuevos poblados, pero se concentra más la población, que esa población dispersa de aldeas y poblados visigodos de más pequeño tamaño. O sea, que es un cambio que te refleja un nuevo modelo social que ya se ha transformado. Es como los españoles, cuando llegamos a América Latina, nos decían, en 50 años ya había ciudades de nueva planta, las reducciones, hablaban español, que hablan castellano y además eran todos católicos. Claro, nosotros este esquema es lo que aplicamos a esto que comentabas tú del proyecto de Manabí. Y claro, llegar allí unos españoles a hablar de la colonia, y estos están locos. Hay que ver cómo nos recibió el director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador. Así, mire, solo tengo media hora y tú diciendo, he venido de Madrid para hablar con él, me dice media hora, pero claro, sí, o sea, los españoles, dice, entonces mire, le digo, como hipótesis, y el otro mirando así el reloj, o sea, como diciendo, contadme y volveros al aeropuerto y a Madrid. Y tal, ¿no? Y entonces, cuando terminamos, nos dice, le digo yo, no, y tenemos también esta hipótesis, y bueno, y mi colega, ¿no? Los que íbamos, que es que posiblemente el modelo colonial español, lo de los 50 años es algo que habría que ver, porque todo indica que sigue habiendo poblados todavía hoy que vienen de época ancestral, sigue habiendo formas de trabajar la cerámica por mujeres alfareras que hacen a mano verdaderas maravillas, siguen formas de trabajar el cacao, el mejor cacao del mundo, el ecuatoriano, increíbles, y sigue tal, y luego te das cuenta que, claro, cuando empiezas a excavar un centro colonial, es que eran esto que a la gente cuando hicieron aquella serie, que tampoco era muy allá, de Hernán Cortés, dice, y luego, claro, no tienen dinero y han hecho cabañas. No, es que eran cabañas lo que hacían, o sea, no había capacidad. Entonces, claro, cuando a esto me lo decimos, para que se pueda hablar de hegemonía del paisaje colonial, hegemonía, quiere decir, ciudades, tal, aunque sigue habiendo poblados, pues hay que esperar hasta muy finales del 17, principios del 18. Y de repente hace así, a ver, sigan y tal. Dice, ¿dónde van a comer? Y tal. Y a partir de ahí se inició el idilio. Nos fuimos a comer y tal. ¿Por qué? Porque claro, en el fondo si esto no ha pasado nunca. Ni lo hicieron los romanos, ni lo hicieron ningún... En una generación tú no puedes imponer un nuevo modelo. No puedes imponer, no puedes desarrollar. Pues es lo mismo. Así que... ¿Alguien más? Bueno, pues mientras si piensas si alguien más quería hacer una pregunta, a ver, no sé si es un poco rara y si la puedes responder. Bueno, como sé que has estado por diferentes países, ¿cómo ven desde fuera los casos que existen en España de parques y paisajes arqueológicos? En Europa me refiero, sobre todo. Es decir, en otros países que siguen un modelo parecido, ¿no? Y que tienen también esos paisajes más desarrollados que nosotros, o con tiempos más, o sea, que lo han hecho antes. ¿Cómo ven nuestra situación? Vamos a ver, depende. Por ejemplo, es que también tenemos diversas situaciones. O sea, lo ven en positivo porque, quiero decir, entienden que tenemos una diversidad de patrimonio arqueológico. Hombre, teóricamente, siempre esto, bueno, son cosas también que valen para decirlas. Somos la península ibérica, España y Portugal, los países con mayor diversidad de patrimonio arqueológico. Y dicen, más que Grecia, más que Grecia, más que Roma, pero por dos hechos diferenciales. Una, la potencia de nuestra prehistoria actual con los temas de hominización, y otra, Al-Ándalus. Al-Ándalus, que claro, y luego claro, Al-Ándalus es Medina Zahara, la mezquita de Córdoba, la Alhambra, tal, que los espacios, los agrosistemas estos de que hablábamos y tal, eso. Entonces les parece notable. Y luego, pues hombre, si hablas con alemanes, ingleses, tal, dicen que evidentemente se nota que no hay
una voluntad política potente destinado a apoyar lo que por otro lado, que decir, claro, hay que también hacer selección, es imposible, pero sí que no entienden, por ejemplo, Recópolis. Dice, pero hemos estado en Medina Zahara, que es la otra ciudad. Y bueno, sí, pues, cada uno con sus medios y su época. ¿Y cómo no? ¿Y cómo Recópolis no es? A mí me han llegado a decir en París, oye, ¿y por qué no se ha presentado a Patrimonio de la Humanidad Recópolis si es única? Y tal. Pero no lo dicen en plan de estos pobrecitos españoles, sino en el sentido de no entender el por qué no tenemos... Lo que pasa es que, claro, es que es un tema diverso, porque tú vas a País Vasco o a Cataluña o a Galicia y allí el patrimonio lo tienen más cuidado, en otras lo tienen menos, también depende un poco de la propia diversidad. Ahora, en sistemas generales, o sea, con todo esto, incluyendo lo que acabo de decir de comunidades que sean, bueno, tú vas a cualquier yacimiento arqueológico, incluyo Pompeya y el Foro Romano, y decidme si se asemejan en algo a la sede institucional de Medina Zahara o a lo de Baelo Claudio, tal. No, son mejores estos. Pero claro, luego ellos no entienden cómo esos son mejores, pero te vas a ver, yo qué sé, un yacimiento arqueológico en Andalucía, o vienes y hay que explicarles, no, es que claro, las comunidades autónomas también, la apuesta política, sus presupuestos, su tal, pues todo, es verdad que nos quejábamos mucho porque comparábamos a Castilla-La Mancha. Yo cuando era joven y excavaba con mis compañeros, y yo también excavaba en Andalucía, y es que eran dos galaxias y tal, y que consta que el consejero de Cultura de aquella época era y es amigo mío y tal, hablo de Sisinio Pérez Garzón, pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues que también tenemos que reconocer que había que crear una región. ¿Y cuál era la situación de Castilla-La Mancha? Las carreteras. O sea, ir a Recópolis era una aventura de terror. En el año 78 que empecé yo a ir, es que se mataban todos los años, 3 o 4, el coche estrellado contra los árboles, o sea, unas carreteras terroríficas. Y tú dices, bueno, y tal, y ahora, pues efectivamente, se ha cambiado mucho. El problema es un problema tú has estado en el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura pues es magnífico y tendrá que seguir existiendo, pero tú llegas al Ministerio de Beni Culturali italiano o al Ministerio de la Cultura francés y es que te quedas, dices, caray, esto es un potencial y un poder. Entonces, bueno, pues... Pero bueno, con todo yo soy optimista y creo que estamos mucho mejor. Y en el nivel de reflexión y tal, y que tenemos yacimientos magníficos y que son ejemplares, sí. Lo que nos falta, pues yo creo que también, de la misma forma que decía, esto es fruto de un proyecto colectivo, también es fruto de un proyecto colectivo como país, el plantear qué queremos hacer con nuestra cultura. Ya no solo hablo del patrimonio arqueológico, sino con la cultura en general, ¿no? Quiero decir, a mí me decían, Toledo, a mí me parece que es un icono, pero Toledo, o sea, pero no es que sea Toledo, es que son otras muchas ciudades. Es decir, necesitan también un impulso, pero desde la propia ciudadanía. ¿Sabes por qué? Pues porque son sitios, dices, esto está vendido, tiene imagen de marca. Toledo, Sevilla, Córdoba, Cuenca mismo, tal, y dices, a partir de ahí hay que hacer algo que no solo sea recibir visitantes, sino crear una serie de cuestiones, y tú vas a Lübeck, que es la ciudad de allí, Patrimonio de la Humanidad, la reconstrucción, porque la arrasaron los aliados en tal, pero bueno, la han recreado y ahí están recuperando hasta tradiciones locales, el museo ese de la Hansa que tienen, claro, con un potencial, unos museos, que dices, bueno, pero vamos, no estamos, o sea, hace 30 años estaríamos diciendo
que nos considerarían, no sé si subdesarrollados o saliendo... No, porque hace 30 años estábamos muy de moda ya. Pero bueno, pero ahora estamos equiparados, pero sí se quedan un poco sorprendidos de... ¿Por qué no algo más? Luego tenemos cosas magníficas, ¿eh? Porque claro, con todo eso, es un país... Bueno, tú ves Medina Azara y la sede institucional y alucinan, pero van a la Catedral de Vitoria y claro, pues se quedan alucinados del proyecto o de otras muchas cosas. El propio Camino de Santiago es un éxito, bueno, es un éxito, yo creo que ahora es un drama, pero en fin, pero cosas y luego otra cosa que les alucina y es eso de poder ver los paisajes, cómo conservamos cómo podemos incluir nuestro patrimonio, vamos a llamarle monumental o arqueológico, en unos paisajes, pues esto es. Y encima ahora ya no se ve ni la central nuclear, que la veréis ahí arriba, esta es una foto histórica. Bueno, no os he contado que dentro de este proyecto también estaba en el plan director del parque incluir el siglo XX, porque esta comarca es la presa de Bolarque, que es la primera gran presa de la industrialización española, y luego como esa comarca, la primera central nuclear, que ahora ya no lo es, pero tiene un poblado hecho por Antonio Fernández Alba y un Edal que querían tirarlo, y dices, pero ¿cómo voy? La central, pero esto puede ser, claro, porque además para la zona, pero bueno, pues es que también muchas veces hace esta, dice, y en la universidad hay que ver, claro, vosotros, por supuesto, pues están las universidades igual de caninas, pero bueno, por lo menos para pensar nos dan. Yo quería hacer una pequeña pregunta. Visto todo este desarrollo, ¿cuál es la acogida del público que habéis visto y cómo se ha modificado a lo largo de estos años? Sobre todo a nivel, me interesan mucho los públicos intergeneracionales, no solamente los especialistas, obviamente, o los estudiosos, sino el público general, el público... Mira, tampoco los colegios, porque sé que los colegios van, llevan y hacen excursiones. No, claro. Colegios, institutos, tenemos, ya te digo yo que la mayoría. Bueno, yo y Segóbriga y Carranque y Alarcos, todo. Para atraer a ese otro público de la comarca o de fuera de la comarca para llevarles allí. Mira, yo creo que ese es ahora el problema, y ahí sí que ya lo digo, o sea, hay que sentarse la Junta, sobre todo la Junta, y redefinir el programa de parques arqueológicos. O sea, ya no es un sitio que está ahí, que se excava, que se restaura y que está ahí, sino tenemos que... por eso estamos haciendo esto, porque dices, bueno, pero si hay dinero del desempleo, si hay dinero de tal, si no tal, si luego te viene, si hay una nueva concepción, si se puede retraer tal, si en Illana han optado por la agricultura ecológica, lo digo, y absorben, ya no tienen paro y además no tienen una tal demanda de productos de agricultura que no dan abasto. O sea, hay una serie de indicadores que dicen, mira, esto por eso lo he puesto ahí, digo, esto es fruto luego de un consenso. Y entonces ahí sí que es una propuesta que se va a hacer, ¿eh? O sea, de las universidades, de la administración, de todas, de las administraciones provinciales, de la autonómica, de tal, y luego unir esfuerzos, porque desde las universidades se pueden pedir proyectos europeos que la administración no puede, pues porque son de tal, o se pueden pedir desde la administración ayudas al desempleo y a la despoblación de ámbitos rurales. Quiero decir, hay que redefinir el tipo de que no sea un sitio donde vas a ver, porque con todo esto, o sea, que la gente, si es que la gente no está preparado el parque para absorber. Yo cuando hice el plan director recuerdo que dije a medio plazo 100.000 personas. Tuve un compañero que como ya está jubilado, dice, pues nosotros en tal, no voy a decir el sitio, 1 millón. Y yo me le quedé mirando y dice, 1 millón, bueno, iré a verlo por última vez. Porque dice, hombre, pues con 1 millón de personas desaparece el yacimiento. Si ya con 3 millones la Alhambra está que no da, pues tal. Y ya 100.000, no hemos llegado a los 100.000 ni a 50.000.
hubo un impulso con los cuando se crearon todos, ¿no? Y además os acordaréis que había mucha propaganda, que había tal, y ahí hubo un impulso y un crecimiento sostenido. Luego llegó la crisis, luego se cerraron 3 años, se volvieron a abrir, porque además se derogaron 2 artículos y se eliminaron los consorcios y tal, y pasó a depender todo de Toledo. Ha seguido siendo así, y yo creo que hay que volver a la idea inicial descentralizadora, y eso sí, que se creen consorcios, pero que la gente que monte un consorcio que aporte, porque allí al final quien aportaba era la Junta, y los demás pues era el consorcio. Me decían, no, la universidad aportaba mi sueldo, los laboratorios donde tenemos las cosas, todo allí metido, pero vamos, que dices, si no es que aporte, es cómo conseguimos, un consorcio y tal. Yo creo, y así se lo manifestaré a las autoridades, que la centralización no está viniendo bien. Que siguen apareciendo en los periódicos, bueno, Recópolis todos los años 6 o 7 veces en prensa nacional, en internacional, vienen gente, pero no es aquello en lo que pensábamos. Y lo que más nos satisface, o lo que más me satisface a mí, es que yo no se lo he dicho, me lo han dicho a mí, dice, el futuro de esta comarca pasa por Recópolis. Y eso te lo dicen los de Albarate, que son el pueblo más grande y el que ha ganado población después de la pandemia, porque con el teletrabajo 100 nuevos habitantes, ¿no? Entonces, pero yo creo que es un tema de voluntad de sentarse y trabajar y decirlo. Y es lo que les vamos a proponer. Esto que os he dicho es, en resumido, un proyecto que estamos elaborando. Y que estamos elaborando también, y de hecho forma parte de esto que os he dicho de las comunidades locales. Ya se han enterado que lo del cáñamo, los de Albalate y los de Zorita han venido a decirme, ¿y qué pasa? Digo, si os he dicho a vosotros, es verdad que pobrecitos míos, que son 47, ya no tal, los otros son mil. Pero de los otros pueblos, oye, pues no sé qué, pues tal, la seda que había en Pastrana, el cultivo de la seda, de tal, bueno, se acabó. Pero sí que hay cosas que se pueden hacer. Y sobre todo también porque tenemos un problema. Y es que ya a otros niveles hay que eliminar la enorme distorsión que hay entre campo y ciudad. Claro, eso sí te lo cuentan los extranjeros, porque claro, tú vas a Francia, a Italia o a Alemania y, bueno, esto no existe. O sea, es un pueblo, otro pueblo, en Italia igual, todo. Y entonces es que es increíble. O sea, los de Harvard, que bueno, alucinan, de Massachusetts, 42 grados en Recópolis, pero estamos excavando. Digo, que sí. Digo, pues, bueno, bajaros vosotros, a mí no me fastidiéis, que nosotros estamos acostumbrados. Pero llegaban y se subían aquí, los atardeceres de Recópolis son espectaculares. Y decían, pero si esto es el paraíso. Claro, porque luego ya cuando empezaron a ver, porque fue la primera vez que llegaron al ámbito rural, cuando fuimos a Cuenca seguían viendo que, que para ver un pueblo y tal, y claro, les parecía, y a los alemanes igual, a toda la gente que viene, italianos, si Italia es una sucesión de sitios. Entonces, ese es otro de los elementos que, dice, porque hoy es verdad que quedan pocos sitios en España que no estén a media hora de una ciudad. Con lo cual, eso te permite también el poder fijar población, no te digo, o sea, ya no es vivir en un pueblo y que seas, pues, no, es que ahora ya, yo todavía recuerdo en Recópolis cuando me enfadaban las señoras, es que claro, estos trabajan y se van a Madrid a comprar las camisetas, al mercadillo de los viernes, que es donde se ha comprado siempre la ropa. Pues dice, pero no os hace ilusión que se vayan al Corte Inglés, bueno, que podían ir a otros sitios. O sea, esa idea sí se mantiene, pero a su vez posibilita también un cambio. Esto los están entendiendo los ingleses. Estos fondos de inversión que están comprando poblados y demás, es para gente que va a tener unos accesos a redes y tal y se van a ir a vivir.
En Mondoñedo, Galicia, claro, te venden una casa por 70.000 euros que arreglarla, pero una casa de 3 pisos y con jardín y tal, y histórica, en el centro histórico, que está declarado. Entonces, 70.000 por 200.000 tienes una casa espectacular. Entonces, cuéntaselo a un inglés que el avión es menos de una hora con Coruña. Entonces, se está llenando y dices, para nosotros, lo digo porque dices, pues nosotros también, y estos pueblos también. Y tienen, bueno, me estoy extendiendo ya demasiado, pero vamos, es que yo lo veo, digo, esa España despoblada, pero llena de otras muchas cosas, pues eso puede ser el futuro. Y luego, bueno, pues la reeducación, digo, la readecuación de nuestro sistema rural, porque antes era, bueno, hay que mantener un poco de población, pero el mundo es la ciudad, que verdaderamente vivimos en un mundo que es la ciudad, pero esto te da unos elementos diferentes y unas posibilidades. Y luego parte de esto es que no es algo que estemos inventando, está inventado ya. Es decir, el yacimiento más importante de España con mayor número de visitas es Medinazara, 300 y pico mil. Luego está Ampurias, 290, 300. Bueno, pues hay ciudades vikingas que abren desde abril a septiembre, porque claro, el resto del tiempo está tal, y tienen los mismos habitantes, los mismos visitantes. Ya no te digo York, la ciudad de York. En York, todo el centro vikingo, ese tiene 1,5 millones de visitantes. A mí me parece una barbaridad, como los 3 millones de Pompeya. A mí me decían, pero ¿y tú? Digo, mira, 100.000 es a medio plazo la capacidad que puede tener el parque arqueológico. Ahora no lo tiene. Bueno, ahora ya empieza a ver, pero no tiene capacidad de carga para 100.000. Dice, pero y tal, digo, no espero yo ni en la mejor DAL que pase de 250.000. ¿Por qué? Porque también la capacidad de carga y la sostenibilidad del sitio, yo ha habido veces, si tú vas a Recópolis y coinciden 4 autocares más unos coches de repente ahí hay 300 personas. Es espantoso. O sea, es espantoso. Porque ahora dices, con todo esto, hombre, que sí te crean recorridos. Ahí hay gente, yo lo recomiendo, digo, mira, iros andando por ahí porque es una cosa también notable, menos en julio y en agosto, claro, es la temporada que yo llamo baja. Bueno, nos van a dar las 11, ¿eh? No. Es muy especial y muy, bueno, gratificante escucharte, pero es verdad que nos van a dar las 11. Así que me temo que tenemos que ir terminando esta ponencia tan, pues como he dicho, tan buena y tan gratificante para conocer cómo se puede llegar a conformar un parque arqueológico y a que sea un bien patrimonial que dé valor además a toda la zona, que estén implicados todos los habitantes que están cercanos al sitio. Muchísimas gracias, Lauro. Esperamos verte por aquí. A vosotros, y además es que me he venido arriba, como quien dice, pensando en el Marqués de Vega Inclán, pues todo lo que se generó. No, es que este es un sitio, este es un espacio sagrado también, de lo que es la concepción del patrimonio, la divulgación, la poesía, y además con todos los que confluyen aquí. Yo es que lo pensaba de todo, porque cuando hablaba de Giner de los Ríos, Cosío, pero el Greco, los paisajes, Vega Inclán, haciendo tal, ¿vale? Dices, ahí hay una... El barrio judío, claro, no. Y luego el contexto, claro, encima lo que es Toledo para la generación del 98, del 20, como elemento patrimonial, ¿no? Que eso no os lo voy a explicar yo, claro. Pues veremos a ver, sí. Bueno, muchas gracias, Laura. Pues nada, muchas gracias a vosotros también. Bueno, gracias.